Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Mireya Márquez y Bárbara Sánchez Armás vamos a hablar de la depresión. Un terrible mal que está afectando a millones de personas en todo el mundo, desde luego incluyendo a México. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. Cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Datos de la Organización Mundial de la Salud indican que este mal afecta a más de 280 millones de personas en todo el mundo. En cuanto a México, según la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2023 que realiza el INEGI, el 15% de la población mexicana padece algún tipo de depresión. Hay que destacar que hay muchos casos más que no han sido diagnosticados ni reportados, por lo que es difícil conocer la cifra exacta. Para hablar de este padecimiento, entenderlo y sobre todo, pues hacer la conciencia de que es una enfermedad, me parece, y se los voy a preguntar a nuestras especialistas, que se cura. Le doy la bienvenida a la psiquiatra Mireya Márquez. Mireya, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Es un placer. Gracias por estar con nosotros. Y también tenemos a la psicoanalista Bárbara Sánchez Armás. Bárbara, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No dije ninguna tontería, ¿es una enfermedad la depresión? Es una enfermedad que habría que diferenciarla, que no es un síntoma, sino es una enfermedad que tiene criterios. Por ejemplo, hay dos que son específicos. Uno, la anedonia, que es esta pérdida de placer. Algo que me gustaba hacer, ya no me interesa, ya no lo quiero hacer. Y eso empieza a afectar. La tristeza, evidentemente, trastornos del sueño, puede ser de más o de menos, apetito de más o de menos, desesperanza, irritabilidad, cansancio. Todo esto evidentemente repercute al paciente, a la familia, al trabajo, a todas las implicaciones que esto tiene. Y lo quisiera poner como en un contexto, como para ver la importancia. A ver, pero déjame entrar el tema de la enfermedad, Mireya, porque eso es muy importante. Mucha gente se niega a pensar que la depresión es una enfermedad. O sea, si uno está enfermo del hígado, pues sí lo aceptas, ¿no? Claro. Si tienes un virus también, bueno, hay muchos locos que no, pero en fin, o sea, objetivamente van al doctor y dicen, estoy enfermo. Las enfermedades mentales, como es el tema de la depresión, le cuesta mucho el trabajo a la gente asumir que es una enfermedad, pero sí es una enfermedad. Es una enfermedad con características muy claras, incluso se puede usar marcadores, cosas. Es una enfermedad biológica, pero es multifactorial, porque también importa los estresores que pueden desencadenarlo, importa los antecedentes familiares, lo genético. O sea, hay muchos componentes que hacen que se catalogue. ¿Cuándo van? Cuando empieza a afectar todas las áreas. Y entonces ya no funciona en el trabajo, ya no funciona en casa, ya no funciona con la familia. Y entonces eso hace que el paciente recorra a médicos tratando de encontrar una enfermedad médica. Hasta que llega un momento en que esto ya no es posible y entonces van porque ya no pueden. Ok. Ahora, entonces es una enfermedad que también tiene un componente, entiendo, químico, biológico en el cerebro, Bárbara. Sí, y también un componente psicológico, es decir, la enfermedad, ahorita lo va a poder explicar mejor la doctora Mireya, los componentes químicos, sin embargo, también tiene aspectos mentales, ¿no? Porque hay una diferencia entre el cerebro y la mente. Sin embargo, cuando hay un cuadro depresivo, no están separados, por eso es que se pueden dar medicamentos y al mismo tiempo está indicado que también exista psicoterapia, porque el medicamento va a ayudar, pero no lo va a eliminar, ¿no? Los aspectos depresivos tienen que trabajarse y la persona que está deprimida tiene que entender, tiene que comprender y poder transformar lo que está viviendo y sintiendo para entonces darle un significado y sentirse mejor. Y en este sentido, los medicamentos que actúan a nivel cerebral y a nivel químico van a ayudar. Porque los psicoanalistas solían no creer en la medicina como hace como muchos terapia. años, Como muchos años, creo que había a lo mejor algunas diferencias, pero hoy en día los psicoanalistas y psicoterapeutas sabemos que en el cerebro pueden existir
procesos de neurotransmisores, donde si uno trabaja con un paciente que está sumamente deprimido y no puede ni siquiera escuchar al psicoterapeuta, no se puede levantar a lo mejor para ir a la psicoterapia o está inundado de ansiedades catastróficas, trabajamos de la mano con psiquiatras. Esto es muy importante porque en quien tiene que medicar siempre es un médico psiquiatra. ¿Qué pasa en el cerebro de una persona deprimida? O sea, ¿cuáles esos son factores químicos y biológicos de los que tú hablaste, Mireya? Hay una serie de neurotransmisores, todos tenemos, de diferentes tipos, serotonina, dopamina, una serie de transmisores. ¿Qué son los que es la química del cerebro, la digamos? química, que tiene que ver con el sueño, que tiene que ver con el ánimo, que tiene que ver con la ansiedad, que de repente tienen descargas en determinadas zonas del cerebro que se pueden mapear y que eso hace que cuando se disregula, se altera, eso. Si yo no tengo depresión y me tomo un antidepresivo, no me pasa nada. ¿Por qué? Porque está funcionando bien. La química del cerebro. Ajá. Si yo lo tengo mal funcionando, entonces el medicamento me ayuda a regularlo. ¿Por qué mal funciona? ¿Por qué de repente a los deprimidos tienen este problema de serotonina? ¿Está investigado eso? La causa específica no se sabe. Lo que sí se sabe es qué pasa. Ejemplo, hay un estudio clásico muy viejo en donde a los deprimidos, inmediatamente a los deprimidos que se suicidaban, inmediatamente después del suicidio, les hacían mediciones y encontraban que estaba muy baja en el espacio. Y los maníacos tenían muy altas. Entonces decían, algo está pasando. Uno puede provocar incluso un episodio de ansiedad si uno pone ciertos medicamentos que liberan. Cocaína, por ejemplo, libera bruscamente. El gran problema, entonces tienen un high. Sí. El problema es que se tiene que regresar y volverse a llenar para volver a tener disponibilidad y continuar. Si esto se acaba, si esto se detiene, como en el caso de las drogas, que esto mal funciona, entonces empieza a tener problemas. De hecho, por eso el mecanismo de acción de los antidepresivos tiene que ver con esta manera de funcionar. Bárbara, la depresión puede ser una enfermedad mortal en el sentido de que la gente se acaba suicidando, o sea, que la vida se les hace tan insoportable que toman esta tremenda decisión de quitarse la vida. Pero como yo decía en la introducción, es una enfermedad que se cura, o sea, en la mayoría de los casos se cura. Y ahorita también quiero hablar porque entiendo que ha habido cambios también en los electroshocks, ¿no? que les dan a la gente deprimida, pero es una enfermedad que en su gran mayoría se cura, Bárbara. Sí, y sí, bueno, la gente podría a lo mejor morirse o puede morirse por un acto suicida, pero también porque puede estar asociada a otras enfermedades como cáncer y demás. Pero claro, o sea, las defensas se les bajan. Exactamente. Pero, a ver, lo que pasa es que algunas de las cosas que causan depresión pues forman parte intrínseca de la vida. Porque está asociada a pérdidas, está asociada a momentos de cambio y algunas situaciones más difíciles que pueden ser traumáticas. Y entonces, si la persona está en buenas manos, recibe ayuda y puede adquirir recursos y herramientas para lidiar con ese momento, puede salir muy bien adelante y puede lidiar en el futuro con otros momentos donde se vuelve a encontrar con conflictos vitales. Sí. El problema es cuando tenemos a alguien, por ejemplo, un joven, un adolescente, que no pudo adquirir estos recursos y entonces en la vida adulta se puede encontrar con más conflictos y entonces puede volver a tener un episodio depresivo. ¿Sí? Entonces es importante comprender la importancia de atender cualquier tipo de situación donde una persona en la familia presente un estado mental depresivo. Mireya, entonces la terapia es... Déjame un poco adelante. Complementar lo que decía Bárbara. Ponerlo en numeritos. Ajá. Por ejemplo, entre las estadísticas del 21 al 22, del 18 al 22, donde se atravesó el COVID. Sí, ahorita quiero hablar de eso. Se disparó el número de... Y se hizo un conteo. ¿A quiénes les pegaba más el suicidio? Estoy hablando del suicidio. Y resulta que los jóvenes tenían alrededor del 16%. En edad productiva, 11. Estoy hablando 30, 40, 11. En cambio, la gente, el adulto mayor, eran menos. Los que se suicidaban. Los que se suicidaban. Ahora,
Como bien dijo Bárbara, es muy complejo. No es lo mismo una depresión con dolor que sin dolor, con una enfermedad que sin enfermedad, con un inicio de demencia que sin esto, porque la perspectiva cambia. Y el COVID y todas las pérdidas en todo sentido hizo que se disparara la ansiedad y la depresión de manera casi al doble. Pero a ver, si la depresión es una enfermedad que, digamos, ataca la autoestima y todo se ve negro, y qué horror, yo para qué vivo, etcétera. Cuando llega una persona con esta enfermedad, con la depresión, pues tú le tienes que dar esperanza de que se va a curar, ¿no? De hecho, sí, pero es que fíjate, llegan un poco antes. Sí. Te voy a poner un ejemplo real. El estudiante que llega y que empieza a malfuncionar en la escuela, pero te puedo decir, el técnico del avión que no apretó los tornillos, el piloto, tenemos historias de los pilotos que están deprimidos y chocan un avión, la enfermera que cuida a un paciente, el doctor que tiene depresión, los presidentes, los empresarios, y las implicaciones que eso tiene son brutales, pero usualmente llegan cuando ya se contagian. Cuando ya están, ya se nota. Ya tienen ansiedad. Cuando tienen ansiedad, tienen desesperanza. Tú imagínate un empresario que maneja una serie de cosas y no tienes esperanza, está irritable, no duerme. Por supuesto que tiene repercusiones. Es el número uno la depresión es el número uno en México de discapacidad. Por cierto, hay una depresión postpartum, también quiero hablar de eso, ¿no? Los famosos baby blues. Pero lo que te quería preguntar, Bárbara, es, entonces, cuando te llega a ti un paciente deprimido, ¿no le tienes que, digamos, en la explicación decirle, a ver, sí, te sientes mal, jodido, esto está horrible, pero vas a salir adelante? A ver, es muy interesante esto y es un poco delicado. Porque hay que ir viendo en el proceso qué tanto la persona puede ir asimilando lo que le está pasando. Por supuesto que hay que dar esperanza, pero hay que ser también muy cuidadosos. Realistas, porque cuando una persona está deprimida, si uno le dice, no hombre, pero ¿por qué estás deprimido? Mira todo lo bueno que tienes, vas a ver que te va a ir muy bien. Esa persona lo que está sintiendo entonces es que no hay una comprensión a su estado mental. Lo que quiero decir con esto es que parte de la psicoterapia y a lo mejor un trabajo que a veces tienen que hacer los papás cuando tienen un hijo, una hija con depresión, es que hay un momento en el que hay que sostener un poco ese sufrimiento, no querer rápidamente, ay, ¿sabes qué? Mejor vamos a comprar algo, vámonos de viaje, vamos a comer algo y entonces querer eliminar para que te alegres y haya esperanza, sino que sí, hay te voy a esperanza, llevar al Tenampa, nos vamos a echar unos tragos y vas a ver que se te va a quitar la depresión. Ganas. Échale ganismo. Exacto, claro. Y la persona está pensando, es que no puedo. Y entonces hay que sostener, y sí, la esperanza viene de, hay alguien que está pudiendo aguantar esto conmigo, que me está sosteniendo y me va a ayudar a salir, pero sí hay que aguantar un poco a lo mejor el momento de desesperación que está sintiendo la persona. Entiendo que los test de depresión, Mireya, uno de los factores que le preguntan es pensamientos suicidas. Claro. ¿No? Y de pensamiento hay toda una gama, porque no es lo mismo que piense, ay, ojalá Dios me recoja porque ya estoy fastidiado, a si llego a coger, porque eso ya, uno es pensamiento pasivo, el otro es el gesto, ya cogí el frasco, voy manejando y digo, ¿y si me salgo de la carretera? ¿Y si choco? Y un tercero es cuando ya planeo que no haya nadie, porque me quiero suicidar. ¿Y ustedes tienen capacidad de alguna manera de registrar eso? Sí, claro. ¿Sí? La entrevista lo es todo. O sea, hay escalas, hay cosas que van guiando y que van calificando. Pero lo más importante es la entrevista, porque si uno logra un buen enganche, entonces logra identificar, ¿es que es ahorita o ya lo tenías desde antes, disfrazado o muy abierto? Pero la gente sí se abre. Sí, claro. Sí. O sea, no les da pena decir, hijo, es que sí, o sea, la verdad sí he tenido pensamientos. Es como los trasplantes cuando no son de familiar. Sí. ¿Cómo saber que no hay lucro? Entonces, ¿qué uno hace? Se engancha y empieza a contener al paciente para que tenga la confianza de irse abriendo sin que se sienta juzgado. Ahí es la labor profesional, ¿no? Sí, y también está este mito, por lo que comentabas, de, no le voy a preguntar si ha tenido intentos suicidas, porque entonces le voy a meter la idea. Y no, lo que está muy estudiado y comprobado es que cuando el terapeuta, el psiquiatra, hablan y ponen sobre la mesa
oye, ¿has tenido fantasías suicidas? Cuéntamelas. Me imagino que en algún momento has pasado por esto y te ha pasado esto en la mente. La persona se siente profundamente aliviada de poder poner en palabras y poder decir lo que está viviendo, y entonces verbalizarlo inclusive puede disminuir la ideación suicida. A ver, terapia. Terapia son psicofármacos, terapia de ir a terapia, platicar con un terapeuta. Terapia conductual. Los gringos les y encanta. incluso entiendo que ahora ha cambiado y ya en los casos extremos hay electroshocks, que no son los electroshocks. Desde antes, ¿eh? Desde los años 70 que, ¿no? Que era un poco salvaje en el No, sentido. les freían el cerebro, ¿no? Nos ponían, literalmente, ¿no? No les ponían anestesia. no. A ver, cuando yo fui residente, no les ponían anestesia y entonces era muy impactante. Sí. Ahora está el anestesiólogo, está como muy cuidados. Pero esos sí son casos ya extremos, ¿no? Tienen indicaciones muy precisas. Ejemplo, cuando no responden a ningún medicamento y la posibilidad de suicidio es inminente y que no da tiempo. Los antidepresivos tardan en hacer efecto. Sí, sí. 2, por ejemplo, una embarazada. A ver, cualquier medicamento tiene implicaciones en un producto. Entonces, a ver, en esas condiciones. Tienen contraindicaciones también. Una gente que tiene demencias, tiene cierto deterioro, claro que no le puedes dar eso. Entonces sí se vuelve... ¿Y funcionan los electroshocks? Tiene una maravilla. Me voy un poco a lo Digo, ahorita biológico. te voy a preguntar de las medicinas y a ti de la terapia, pero ¿por qué funciona? Sí. Porque lo que hace cuando viene una descarga, todos estos neurotransmisores salen de golpe. Y entonces o sea, el mismo cerebro produce. Exactamente. Lo la vacía. serotonina. Exactamente. Y lo vacía y entonces hay un high. Y por eso hay un cierto número de sesiones. Ahora, se ha visto que nada más de un lado. Antes se ponía así, como que la imagen era... un casco, exacto. como la película de Jack Nicholson. Exacto. No, ahora es con microdosis de un solo lado, unilateral. Y entonces, bueno, es mucho más seguro. Ahora, dime, fármacos. Entiendo que también con el Prozac, ¿no? La Fluoxetina. Fluoxetina sí fue una revolución que cambió los fármacos para tratar la depresión, ¿no? Pero te voy a decir las cifras espantosas. A ver. Porque de los pacientes diagnosticados, solo el 1.6 toma medicación. Mira, 2 ¿en México? En México. Y de los que ya toman, sí. Más o menos una tercera parte falla. Y entonces cuando se analiza por qué fallan, básicamente es por falta de apego. El tiempo no es suficiente. Diario, ¿no? Porque es diario, porque el tiempo no es suficiente, porque es... A ver, la depresión tiene fases. Primero están en el hoyo, hay que sacarlos de eso, después mantenerlos para que no haya recaída y después se baja poco a poco. Una dosis pequeña, una interrupción antes de tiempo favorece recaídas, una supresión brusca favorece. Ya se sienten bien y ahí es el punto más peligroso. Dejan de tomar médico. Y esos son los que... Déjame preguntarte, además del Prozac, ¿hay otros medicamentos? Toda una gama, hay varias generaciones de medicamentos y tienen... O sea, la ciencia ha avanzado mucho, digamos. Ha avanzado. Y se aprovechan los efectos colaterales incluso. Unos son ansiolíticos y entonces a lo mejor te evitas. Aquí quiero hacer una cosa muy puntual. Parte del mito, parte del estigma es que tomar medicamentos es igual a dependencia. No quiero tomarlo porque me voy a volver dependiente. No, una cosa nada que se venda sin receta es adictivo. Para empezar, los antidepresivos no son adictivos, se compran sin receta. Mientras que los ansiolíticos, los tranquilizantes... Eso sí se necesita. El problema es que la gran maravilla es que te lo tomas y a los 45 minutos te sientes muy bien, pero a las 8 horas ya se acabó el efecto. ¿Cómo sabes qué fármaco darle a un enfermo de depresión? Edad. Digo, porque dices, hay muchos, ¿no? Hay muchos antidepresivos. Claro. ¿Cómo dices... fulanito, sutanito, perenganito para tal, ¿no? Si es de novo, si es recién llegado, ¿qué síntoma es el que más le está molestando? Es el trastorno de sueño, es la ansiedad, eso ayuda. O sea, hay unos que ayudan más al sueño, hay otros que bajan más la ansiedad, hay unos que levantan el ánimo, hay unos que ayudan al dolor. Entonces, esa es una. La segunda es aprovechar el efecto colateral.
Si da sueño y tiene insomnio, pues, claro. Okay. Entonces, dependiendo, si de dolor, pues hay algunos indicados. Entonces, uno puede jugar y no necesariamente dar. Siempre el concepto es que les dan muchos medicamentos o dosis altas. No, siempre se busca la dosis mínima terapéutica. Exacto. Ahora vámonos a la otra parte, que es ir a terapia, que es encontrar, entiendo, las causas, como tú decías. A mí me parece, por cierto, fascinante esta diferencia entre el cerebro y la mente, Sí, ¿no? O sea, porque pues están relacionados los dos, ¿no? No hay, pero en fin, no me quiero meter a ese tema. Pero, ¿qué se hace en la psicoterapia? Porque aparte también hay varias técnicas, Bárbara. Sí, hay varios tipos de psicoterapia y en este sentido es importante ver cómo llega la persona, ¿no? Porque a lo mejor está atravesando, por ejemplo, un proceso de duelo. Sí. Y entonces los procesos de duelo tienen cierta duración. Entonces, a lo mejor de inmediato no hay que querer darle medicamentos. Y después de un tiempo no está lidiando con el duelo, entonces se tiene que canalizar. Dentro de la psicoterapia lo que se trata es que la persona pueda identificar aquellas cosas que lo tienen deprimido. Y aquí estamos hablando de distintas situaciones y estados mentales que puede ser una eventualidad externa, ¿no? Que alguien se enfermó, que hay una pérdida, pero también hay aspectos internos. Por ejemplo, hay gente que le puede deprimir haber perdido un ideal, una imagen que tenían de ellos mismos y que de pronto se dan cuenta que no son lo que creían ser. O hay quien puede deprimirse porque tiene esta sensación y este concepto de sí mismos como de que todo lo hacen mal, de que no se merecen nada. O hay otras personas que pueden deprimirse porque se sienten muy culpables, con ciertos sentimientos de arrepentimiento y desesperanza. Y entonces hay que identificar internamente qué significado tiene la depresión para que cuando la persona lo comprenda pueda irlo transformando y también modificar la imagen que tienen de ellos mismos. Pero ¿cómo lo transformas? Porque, o sea, entiendo que en la terapia es muy importante hablarlo. Sí. Y muchos piensan que con hablarlo ya es terapéutico, ¿no? Ok, la transformación tendría que ver con que lo hablen, pero hablar no es nada más como en su momento se creía, ¿no? La catarsis, voy a hablar y desahogarme. Sino que después el terapeuta puede irle devolviendo a la persona cosas que esa persona todavía no ha podido ver. Pensaba en este ejemplo que decía de alguien que se siente muy inferior. Y entonces se va a ir la persona dando cuenta que a lo mejor se compara todo el tiempo con las personas y que al compararse tenía o una imagen sobrevaluada o una imagen inferior, devaluada. Y entonces la persona puede ir viendo en su vida diaria y también dentro de la terapia cómo una parte de su mente ha distorsionado un poco la realidad y entonces puede ir teniendo un sentido de realidad más apropiado a lo que está pasando y ir encontrando recursos internos que le ayuden a, por ejemplo, tener sentimientos más bondadosos, tener sentimientos donde pueda encontrar que sí puede hacer cosas para cambiar las cosas, ¿no? Que no va a tener esta sensación catastrófica y de que el futuro es muy desesperanzador. Tú también recomiendas la terapia, supongo. Y yo quisiera hacer algo que creo que la gente que es una pregunta frecuente. No sé, una mamá que está deprimida es, ¿le digo o no a mis hijos que tengo depresión? A ver, eso es interesante a la familia. Claro. Sí. Entonces, bueno, a lo mejor ya se dieron cuenta. A lo mejor se dieron cuenta, pero a lo mejor la ven irritable, enojona, apática. Y entonces, claro, no entienden qué está pasando. Y lo único que genera es alteración en el ámbito familiar. La recomendación es, a ver, habla con ellos, pero no les cargues el paquete. Me siento mal, quiero explicarles cómo me siento. No he estado muy bien, pero estoy buscando ayuda. Porque eso les quita a los hijos la carga de, bueno, ¿qué hago contigo? Estoy buscando ayuda, pero a lo mejor me puedes ayudar, no sé, limpiando tu cuarto. O sea, hacerlos partícipes, pero no la carga de mi enfermedad. Porque yo ya estoy buscando ayuda. Déjenme, tengo que hacer una pausa. Estamos teniendo una conversación muy interesante. Yo estoy aprendiendo mucho sobre el tema de la depresión. Vaya que es un tema. Regresamos en un momento más.
Bueno, hoy viernes estamos hablando de un tema depresivo. Esperemos que no salgamos así. No, digo, me río del chiste, pero sí, estamos hablando de la depresión, que es un tema muy importante. Los clásicos en Grecia le llamaban la famosa melancolía, ¿no? Pero se ha avanzado muchísimo, creo, en los últimos decenios en tratar esta enfermedad, porque sí, como decían ustedes, sí es una enfermedad, ¿no? Y hay que asumirla como tal. La siguiente pregunta que tengo, y déjame empezar contigo, Bárbara, ¿es diferente la depresión según la edad? ¿Es diferente para niños, jóvenes, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, en fin? Sí, bueno, primero hay que comprender que dentro del ciclo vital pueden existir periodos donde se dé un momento que podríamos llamar como de microdepresión, por ejemplo, en la adolescencia. Sí. En los niños... La adolescencia es... Tremenda. Tremenda, ¿no? La aborrecencia Crítica. famosa, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. ¿O no? Pensé en el término aborrecencia, No te pero gustó de acuerdo. la aborrecencia es para los papás, pero... creo que lo padecen también los papás, Es que claro. es un cambio es muy tan crítico. duro No hay de otro la momento. infancia a la Igual. adultez, que es inevitablemente todos pasamos por ahí, sabemos que uno no se aguanta ni a sí mismo, ¿no? Sí, a ver, esto es importante porque en la infancia no. En la infancia uno no va a observar como momentos de duelo depresivos en un niño. Entonces, Sí. si en la familia se observa que el niño no está durmiendo bien, tiene pesadillas, no quiere ir a la escuela, no se divierte jugando, es más, a lo mejor no quiere ni siquiera empezar a Sí. jugar. Entonces, es una alarma roja. Sí. Sin embargo, llegada la adolescencia per se implica un proceso de pérdida y de duelo, porque los adolescentes al cambiar tienen que dejar atrás muchas cosas. Hay un momento de inseguridad, ¿no? Antes se Tremendo. recargaban sobre los padres y ahora dicen, pues no saben todo, Sí. no me caen bien. Cambia el cuerpo y esto genera un monto de ansiedad Sí. muy preocupante. Todos tenemos que transitar Y hoy por con eso. las redes... Y con las redes sociales más, ¿no? Yo he trabajado con muchos adolescentes que de pronto dicen cómo se comparan el cuerpo, por ejemplo, con imágenes de Instagram y entonces hay un ideal por alcanzar que es imposible. O toda la agresión y el cyberbullying que se puede dar en las redes tremendo, sociales. tremendo. O el tiempo que pasan a veces tratando de no pensar y no sentir la vida, ¿no? Nada más dándole Al TikTok. scroll a la pantalla. Pero entonces, en la adolescencia sí hay un momento donde los papás dicen, ¿qué pasa? No habla, está todo el tiempo en su cuarto, es normal. Hay adolescentes a los que les cuesta mucho trabajo lidiar con el cambio corporal, lidiar con esta separación con los padres y entonces sí pueden caer en depresión. Y entonces sí, en esos momentos hay que intervenir. Es importantísimo que se tenga que intervenir en la adolescencia. En momentos tiene que ser con la ayuda también de un psiquiatra o psicoterapia. Y a veces hay que ayudar a los papás a que sostengan. Totalmente. ¿Cuánto tiempo? Pues, ¿cuándo se acabó la adolescencia, no? Ahora, esto es diferente, Mireya, para adultos Totalmente. y supongo que para adultos mayores es otro juego, ¿no? Bueno, incluso hasta en síntomas. En los más jóvenes, por ejemplo, en trastornos del sueño, duermen más, se la pasan dormidos mucho tiempo. En cambio, no estoy diciendo que siempre, pero en la mayoría de los adultos dejan de dormir, con Sí. implicaciones de atención, concentración en el trabajo, bla, bla, bla. Pero no es lo mismo el de 30 años, 40 años que está productivo, trabajando, donde tiene implicaciones, al que ya se jubiló y donde la perspectiva de vida es diferente. Tampoco es lo mismo que ya aparecen enfermedades de comorbilidad. A ver, ya le apareció diabetes, ya le apareció el colesterol alto, ya tiene una bola Es que de... aceptar la vejez es No es depresivo, fácil. ¿no? No es fácil. No es fácil. Como aceptar el tránsito de la niñez a la juventud. Pero también los de en medio. Tienes hijos Sí, chicos, bueno, es que es la adolescentes. vida, pero- Exacto. Así es, y vida. papás ya mayores. Sí, claro. O sea, la verdad es que cada etapa tiene sus retos. Sí. Pero por ejemplo, en el COVID les pegó diferente. Vamos a entrar al COVID, porque sí, aquí lo hemos tratado mucho en el tema del sector educativo, donde hay la evidencia de que los niños, los jóvenes en las escuelas presentaron actos depresivos mucho más que antes del COVID. Sí. ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos de tu experiencia, de su experiencia durante el COVID, que yo supongo que permanece, porque pues Sí, claro. fue hace bien poquito, Mireya. Sí, claro. Creo que, a ver, casi podemos hacer como una historia natural. Cuando empieza el COVID, creo que muy al inicio
todos decíamos va a durar unos cuantos meses. Hijo, quién sabe, ¿no? Yo al revés, cuando empezó no sabíamos, todo el mundo estábamos apocalípticos de que nos íbamos a Pero morir. espérame, esa ¿no? es la primera parte. Sí, claro. Uno mismo programaba sus consultas y de repente, no, esto está muy serio. Sí. Y entonces nos empezamos a aislar. Al principio todas las familias se compraban, ay, vamos a convivir, y sí. palomitas, juegos de mesa. Sí. Eso duró exactamente 3 semanas y después nadie quería saber de nadie. Sí, totalmente. Y después, al principio les vamos a platicar de esta experiencia. Y después ya nada más pásame la sal, porque ya que no hay tema. Es un poco como el jubilado poco activo. ¿De qué platico? Ya no genero noticias, excepto voy a ir al súper o no, o mejor pido. Y después la paranoia de por ejemplo, en los médicos, Sí, que llegaban caray, y se dormían en contaron, cuartos diferentes, se bañaban, ahí mismo lavaban la ropa, y entonces las parejas dejaron de dormir juntos, no se relacionaban con los hijos, no iban a ver a sus familiares. Pero eso inevitablemente te llevaba a incremento de la depresión. Así es. Para que veas que no nada más es químico o biológico, ¿no? También el contexto importa, ¿no? Y después, ahora sal. Ahora ya está bajando. Sí. Bueno, las familias donde los adolescentes que por ejemplo, aumentó el número de citas en las plataformas estas de citas. Los adolescentes decían con alguien y entonces se relacionaban por citas, pero todo era virtual. Okay. Cuando empiezan a salir, los chavos están desesperados, se empiezan a reunir y si se contagiaban, llevaban a casa y hacían chuza. Y entonces familias enteras se morían. Y entonces esto provocaba, por supuesto, un impacto emocional, porque de repente se morían las familias. La siguiente es, ya bajó esa camada y viene, ahora regresa a trabajar. Y entonces, claro, soy vulnerable, no sé si el de al lado se cuida, no. ¿Sabes qué pasó en Estados Unidos? Está comprobado, muchos no quisieron regresar a trabajar porque se dieron cuenta que su trabajo eran profundamente miserables en sus trabajos. Así es. ¿No? Sí, eso tiene que ver con lo que la gente se dio cuenta en la pandemia y también creo que durante el encierro sucedieron cosas en las familias muy fuertes. Por ejemplo, para los adolescentes es un momento vital para estar con compañeros. Sí, no quieren estar con los papás, quieren estar con el grupo de amigos. Y pensemos a alguien que se le empieza a desarrollar el cuerpo y entonces tenían a los papás 24 horas en 4 paredes. Pero también las familias empezaron a convivir con aspectos del carácter, ¿no? Darse cuenta que a lo mejor el papá tenía aspectos más agresivos o que la mamá estaba más deprimida y también salieron verdades. Muchas familias se separaron, más las pérdidas que se dieron. Los divorcios, ¿eh? Exactamente. Sí, claro. Entonces, en México de manera importante, o sea, las parejas, divorcios post-COVID, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces, todas esas pérdidas, la incertidumbre que se vivía y claro que hubieron cosas que se perdieron, como la convivencia social en una etapa fundamental, el aprendizaje a lo mejor en los niños en una etapa fundamental. O sea, el caldo estaba perfecto para una depresión. Exacto. Si ustedes sí notaron sí. un incremento en casos de depresión, Bárbara. Sí, sin duda. ¿Sin duda? Depresión acompañada de ansiedad, ¿no? Los jóvenes, como buscaban también citas, también buscaron de manera desesperada que alguien externo a la familia los pudiera escuchar y que los pudiera contener. Sí. Se calcula que aumentó el doble de patologías psiquiátricas. O sea, que fue buen business para los psicólogos y psiquiatras. Pero lo que es cierto es que después apareció... Me están reclamando, que no haga chistecitos de eso. Pero también es cierto que después apareció primero el hartazgo y que ya nadie quiere usar cubrebocas y todo esto. Ahorita que está empezando a aumentar, claro. Entonces uno ve a las gentes que traen, no traen. Y si traen, lo traen aquí o aquí el cubrebocas. Claro. Esa es una. Y 2, o sea, este fastidio y entonces uno dice, ya empezaba a ver, ya hay los virus habituales de la temporada. Claro. Entonces todo esto lo hace muy complicado. Pero apareció el post-COVID. Y el post-COVID que puede ser temprano, tardío, y de repente decían, va a durar 3 meses, bueno, va a durar 1 año. Y ahorita seguimos, pasan los años y esto se sigue continuando. Y hay problemas de caída de pelo, de la famosa nube mental, Me tocó una cajera, una asesora de banco y decía, es que de repente
puedo cometer un error y no me acuerdo. El médico que dice, es que Sí, no me sí. acuerdo cómo se llama la medicina, Sí. porque es algo Sí, no, orgánico. total. Ahora, estamos hablando del COVID, pero y que, bueno, pues son causas muy objetivas para depresión. Pero también he escuchado, Bárbara, Mireya, que la sociedad hoy en día, por sus características, por la globalización, por el Internet, en fin, por las cosas que consumimos, es más propensa a la depresión. ¿Es cierto eso? Yo creo O sea, comparado a la generación de nuestros abuelos, o es que ahí se la tragaban solo la melancolía y no hablaban de eso y ahí se quedaban. ¿Qué opinas al respecto? Yo lo que creo es que hoy en día sí hay ciertos factores sociales que fomentan que las personas se detengan menos a pensar en sus emociones y a valorar un poco como revalorar su vida, ¿no? El tema de la inmediatez, por ejemplo. Hay como cierta idea de que no hay que sentir es malo, que lo ¿Pero que hay que eso hacer es lleva a la producir. depresión? Yo creo que eso lo Sí. que hace es que cuando una persona vive un conflicto que le impacte de tal manera que se deprima, no tiene como el sostén social y a veces interno para decir qué me está pasando, tengo que pensarlo, tengo que buscar ayuda, sino que pueden intervenir todas estas ideas y estereotipos de, no, pero no te puedes sentir mal, tienes que ir a trabajar, tienes que ir a producir, la gente te tiene que ver. Pero eso, por ejemplo, en la perfectamente generación bien. de nuestros abuelos, a ver, por ejemplo, los hombres no chillan, no tienen que llorar, no tienen que sentir. Tú vete a trabajar y así es la vida, ¿no? Pero también era otra generación donde los Sí. roles estaban más definidos. Exactamente. Es que ese es el punto. Exactamente. Exacto. Pero eso causa más ansiedad, más depresión. Bueno, ansiedad es diferente. ¿Más depresión? Yo creo que depende de la personalidad de cada persona. No podemos Sí. como apostarle a Ok. que los factores sociales van a deprimir a una persona. Si una persona está viviendo una circunstancia interna que además viva ciertos factores sociales estresantes. Por ejemplo, una mamá que hoy en día trabaja, hablando de los roles sociales, una mamá que trabaje tiempo completo y a lo mejor es mamá soltera y a lo mejor tiene que lidiar No, con la bueno, situación claro. económica y además con los hijos. Si vive una eventualidad, a lo mejor se puede deprimir más fácilmente si no tiene ayuda Pero a lo y hay que mejor ver qué antes pasa esa con la mamá sí personalidad. estaba casada y el papá le pegaba y, o sea, ¿sí me entiendes? Yo creo que también se deprimían, pero no tenían a lo mejor ni siquiera los recursos para poner en Eso, palabras, exacto. me siento mal Sí. y esto está mal, Sí. sino que era, tengo que mantenerme bien, porque también hay algo importante, que en la depresión a veces visualizamos a la persona que está en cama, que no se quiere levantar. Sí, sí. Pero hay momentos en los que ciertas personas, cuando están deprimidas, tratan de lidiar con la depresión poniéndose eufóricas, sintiendo que no necesitan de nada ni de nadie, que pueden contra todo. Oye, y entonces el alcohol tenemos es parte importante en México. podría de eso. estar ahí las Las drogas. adicciones. Las drogas, Y entonces tú ves claro. como esta manía, pero en realidad debajo hay una depresión. ¿La sociedad de hoy en día, tú dirías, es más propensa a generar depresión o...? Yo creo que sí, pero es multifactorial. A ver, y me voy a ir más hacia los adultos. La gente dejó de ir al médico, por ejemplo, poniendo el COVID. Dejó de ir y cuando llegaban más graves. Y entonces, aparte de todo el encierro, aparte del Claro. problema económico, venían descompensados. Mucha gente que tomaba medicación, que se acabaron las medicinas o muchas medicinas, al menos de los psicofármacos. Increíble eso, ¿eh? No, Sí. no, increíble Entonces en este llegaban muy... Y eso Sí. empeoraba la situación, porque entonces además repercutía en lo económico. Familiares que se morían, que no podían despedirse, todo eso es un impacto. Ahora, la otra cosa que quería tocar era la normalización. Creo que antes se normalizaba que el señor tuviera varias familias, y la señora era parte de su rol, cuidar a los hijos y ser estoica. Sí. Creo que las generaciones han ido evolucionando y ahora el número de mujeres ha aumentado en Claro, trabajo y entonces ya no me parece, ya empiezo a expresar, educo. ¿Cuántas cosas de género ahora hay? Y de repente creo que estamos en un proceso de cambio y esto es tanto para hombres como para mujeres, porque también el hombre estaba acostumbrado a Es eso. que está muy Claro. interesante eso. Entonces, porque digo, una cosa que hemos a lo largo del programa visto es que la depresión sí es a partir de cambios Así de la niñez a la adolescencia, o por un cambio como el COVID, o por un cambio por las estructuras sociales. O sea, el cambio en sí genera depresión. Pero también lo genético. Si yo crezco, a ver,
Si yo crezco con casi siempre uno tiene que buscar antecedentes y casi siempre hay antecedentes. ¿Hay familias depresivas? Hay familias depresivas, Sí. tanto en lo conductual de cómo educa. Una madre depresiva difícilmente va a poder ser contenedora de las necesidades de los hijos, pero también hay genes. Es más, ¿Es genética la depresión? sí, hay un componente, es más. ¿Pero está comprobado Sí, empíricamente claro, eso? sí, claro. De hecho, hay algunos en el cariotipo, si no se tratan, no se corrige la depresión, se acortan unas patitas de cierto tipo de... ¿De gen? Sí, claro. Y cuando les dan tratamiento farmacológico, se corrige. ¿Qué pasa? Los que se quedan a medias, los que empiezan el tratamiento pero lo dejan y hay medios... Todo esto tiene repercusiones. Ahora, hay una cosa que hay que también resaltar. No todas las depresiones son iguales. Hay depresiones medianas, Sí. crónicas, hay depresiones muy agudas, hay depresiones con psicosis, con Clínica melancolía. se decía, ¿no? Es un deprimido clínico. Es un deprimido melancólico, es un deprimido con psicosis, es un deprimido distímico, que ahí está, pero años, así, todo el tiempo está deprimido. A ver, Bárbara, En relación- permíteme, me tengo Sí. que ir a una pausa, regresamos en un momento más. Bueno, estamos teniendo una charla muy interesante sobre el tema de la depresión. Bárbara, tú querías decir algo, perdón. Sí, nada más en relación a los cambios, porque los cambios también promueven el crecimiento, ¿no? Sí. Entonces, la vida es cambiante. Creo que también las familias tienen que ayudar un poco a sus hijos, niños o adolescentes, a comprender que hay cambios constantes. El tema es cómo me adapto a ese cambio, ¿no? Porque forman parte de la vida, y entonces también nada más quería hacer como esa acotación, que el cambio en sí no va a deprimir a la persona, sino a lo mejor la incapacidad para adaptarse o quererse quedar fijado al pasado, por ejemplo. Eventos como la muerte de un familiar, el divorcio de los padres, ese tipo de eventos que pueden ser muy traumáticos, también son generadores de depresión. Claro, y porque además del evento en sí, que Sí. genera desesperanza, que genera incertidumbre, que hay una sensación de pérdida, de inseguridad, el evento también despierta emociones y también despierta situaciones internas. Por ejemplo, a veces escuchamos en los adolescentes que dicen, es que mis papás se divorciaron por mi culpa. Ah, la Y culpabilidad. entonces, no solamente está el divorcio, que Sí. es algo importante, sino lo que a ellos les provocó, ¿no? Y en esta parte la psicoterapia sirve para aclarar esas emociones y que a lo mejor puedan decir, no fue mi culpa, a mí me generó esto por estas razones, ¿no? Y entonces que se pueda trabajar eso. Me comentabas tú, Mireya, que tú trabajas con pacientes con trasplantes. Sí. Ese es un evento también, Sí, ¿no? claro. Que te pongan el hígado o el corazón de otra Y persona, que ¿no? a ver, no hay suficiente donación en México. Sí. Y entonces, en la espera, la incertidumbre, las molestias, el tener que hemodializarse en el caso renal. Pero hay un tratamiento sustitutivo, la hemodiálisis, por decir Sí, algo. pero es diario. Pero en el hígado Sí. no hay No. órganos. En el corazón no hay órganos. Y entonces es tic-tac, tic-tac, porque además me tengo que... se deprimen, primero por todos los síntomas, porque no pueden trabajar, porque además la incertidumbre de cuándo me va a tocar. Y dos, me tengo que mantener muy bien, porque en cualquier momento puede haber un donador para mí. Entonces, ¿Pero le da la depresión antes o después de la...? al principio, como casi todos, no creemos. Y voy a poner un ejemplo que es parte del mito. Me voy al mercado de San Ángel y me compro el té de... Ah, sí, ya. Y voy a ver a la bruja o voy a ver al... Sí. Y lo que vieron, por ejemplo, con el té porque bueno, esto también es parte de la educación, que orinaban más, sí, pero porque tenía potasio. Y entonces forzas más un órgano que de por sí está deteriorado. Para cuando llegaban con el médico, estaban mucho peor. Sí. Y todo esto genera frustración, enojo, depresión, todo se complica. Los pacientes de cáncer, ¿no? Yo supongo que... O sea, no sé. Es que yo he visto pacientes de cáncer como que les saca lo mejor de ellos mismos, Pero ¿en puede qué luchar. etapa? Bueno, claro, depende de la Pero personalidad. también puede ser muy depresivo. Sí, claro. Sí, Y no es lo mismo Claro. la primera parte que
a lo largo de, y la evolución, a ver, si me voy componiendo, bueno, pues como Claro. quieres, pero si el dolor, si no se puede, si hay mucha incertidumbre o hay dolor, pega. Ahora, lo que se ha visto es que los que pierden la esperanza se van Sí, hacia claro, abajo claro. muy rápido. Enfermedad Tú querías avanza. decir, Sí, Bárbara. porque además hay muchas cosas alrededor, por ejemplo, de una enfermedad, las pérdidas, ¿no? Sí. La pérdida de la autosuficiencia, Claro. la pérdida de la seguridad, o que se pueda perder una parte del cuerpo, ¿no? O que se pueda perder, por ejemplo, parte de la relación que tiene una mujer, a lo mejor con su esposo o viceversa. O sea, hay muchas situaciones que se van perdiendo, pero también depende tanto de la estructura de personalidad que tiene esa persona, como de la fase en la que está y la esperanza que se le da, a diferencia de encontrarse en un estado donde sabe que se va a enfrentar a algo que no se puede cambiar. Que eso también es otra situación importante, cuando nos enfrentamos a una realidad inamovible y que uno puede resignarse, pero resignarse, ir para adelante o resignarse y deprimirse, ¿no? Sí. Y entonces esos factores también son importantes. ¿Qué le dirían a una persona que nos está viendo y que dice, hijo, es que yo creo que tengo depresión o que estoy empezando con una depresión? ¿Qué hacer? ¿Cómo, digo? Hay una frase que es muy bonita, Sí, que cuando el sentido común acaba, la terapia empieza. Terapia de cualquier tipo, Sí. psicológica o médica. Es decir, ya intenté todo. Una característica de la depresión es que digo, ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí, y al segundo día ya me volví a desinflar. Y otra vez, y no puedo, es como si la pila no cargara. ajá. Cuando y empiezo a repercutir y que se nota en varias áreas, me tengo que dar el chance de ver con alguien si en verdad es que es una cuestión de carácter o es que en verdad me está ganando y ya no puedo. Y creo que es parte del trabajo del terapeuta decir, a ver, mire, esto. Y casi siempre dicen, ¿cómo sabe lo que me pasa? Porque el cuadro se ve. Pero alguna vez leí que la depresión lo que afecta es la autoestima. Entre otras cosas. O La sea, culpa aumenta la percepción. A lo mejor vamos a suponer que soy promedio, que no tengo un trauma particular, pero de repente no puedo trabajar, la libido baja y entonces... Ese es un síntoma muy importante. Sí, claro. Que ya no afecta, claro. O sea, que no tiene ni relaciones, no se masturban, en fin, no Nada. nada, cero sexualidad, ¿no? El cuerpo está diseñado para la supervivencia y Sí. cuando la mente y el cuerpo ya no da, lo último que importa es la reproducción. Sí. Entonces, claro, es uno de los... Bueno, y dejan de comer, dejan de O algunos... engordan. O engordan, claro, también. Cualquiera de las O dos sea, cosas, sí, claro. Y todo eso, cuando uno lo ve en paquete, se requieren 4 síntomas de A los ver. que hemos mencionado. 4, la lista es enorme. Sí. Primero la famosa anedonia, esta pérdida de placer, la tristeza, cambios de la desesperanza, el cansancio, la irritabilidad, cambios de humor, disminución de atención, de concentración. Con 4, siempre y cuando, para hacer diagnóstico médico, por lo menos 2 semanas. Puede durar más. Casi siempre llegan cuando ya llevan mucho tiempo. Si es la media, llevan 2 años para hacer el diagnóstico. Es que muchos pueden decir, pues eso es la vida. O sea, pues digo, sí, tengo problemas en trabajo y me enojo y a veces no duermo porque tengo muchos problemas y como mal porque, ¿no? O sea, ¿cómo, sí me entiendes, cómo separar la realidad de la vida actual con un tema de que sí, este cuate ya está deprimido? Yo creo que un indicador es el sufrimiento, ¿no? Cuando una persona está sufriendo. A veces lo ven los familiares. Pero define sufrimiento ahí. Cuando una persona siente que ya no hay nada que pueda hacer para encontrarle sentido a la vida y cuando siente que se encuentra en un laberinto sin salida. O sea, es existencial. Claro. Y entonces ese sufrimiento nos da un indicador para diferenciarlo a lo mejor de otras situaciones mentales y para que la persona acuda con un especialista. Y a lo mejor también decirle a la gente que de verdad acudan con un especialista, porque hoy en día la gente busca en internet cosas, está bien, pero se van a encontrar con una serie de información que no les va a devolver específicamente lo que hay que hacer, porque hay que ver con qué se acompaña, cuál es el periodo de vida, qué otras situaciones están alrededor de eso, o personas que se automedican,
¿no? O que dicen, no, yo los medicamentos no, porque... Entonces, la idea sería, en el momento en que se observe que hay un tema de sufrimiento, donde alguien no está pudiendo lidiar con eso, ya intentaron y demás, en ese momento hay que acudir con un especialista, ya sea que los padres del adolescente o del niño o la misma persona, ¿no? También tendría que ¿Se pedir necesita ayuda. mucho dinero para tratar una depresión? Quiero poner un punto Sí. antes para reforzar. También hay que considerar la parte médica. Si yo tengo un hipotiroidismo, o sea, me bajan los niveles de ok. tiroides y parte del síntoma es cansancio, es agotamiento, uno tiene que diferenciar. No hay una enfermedad médica concomitante. ¿Es que van juntas o es que es una enfermedad médica? Y entonces uno está obligado a separar un diagnóstico médico. Ejemplo, los pacientes adultos mayores que empiezan con daño cognitivo y empiezan a tener apatía. Hay que diferenciar lo que es apatía de lo que es tristeza. Esa es la labor de ustedes, ¿no? Decir, a ver, esto es normal, mano, ¿no? Viene con la edad, se te va la Claro, memoria, claro, vete claro. acostumbrando, maestro, ¿no? Y otra cosa es, no, a ver, tú sí traes una depre. Claro, exacto. Por ejemplo, en un adolescente o en una persona joven es muy importante diferenciar entre apatía y depresión, porque en la apatía Claro. no hay sufrimiento y a lo Sí. mejor esa persona que está apática puede estar como pensando, pues que los demás se muevan por mí. Entonces es muy diferente los papás de un adolescente apático que digan, no, mira, vamos a esforzarnos, sí. hay que ponerte Sí, sí. límites, al adolescente deprimido que no va a ser échale ganas, va a Sí. ser, te tenemos que llevar con un especialista porque es la forma en la que te vamos a ayudar. Les decía lo del dinero, no por una cuestión monetaria, sino porque, no sé, entiendo que en las instituciones de salud pública las enfermedades mentales son un problema, que si En el las mundo. atienden, no Sí. las atienden. Los En los seguros, seguros. los seguros Sí. no. Los seguros, Los seguros no atienden. médicos no las atiendan. Increíble Sí. eso. Entonces, Y si uno y no puede tiene ser servicio mortal, ¿eh? público, ¿no? Tiene su seguro privado, pero pues tienes que desembolsar para... Porque no lo cubre. Y Así pagarles es. a ustedes sus honorarios, en fin. O sea, ese sí es un gran problema. Es un gran problema. Y porque además, a ver, en las instituciones, primero no hay. O sea, el que uno vaya al IMSS no necesariamente hay. O sea, si llegas con una depre al IMSS, no te tratan. O te dan lo que tienen. A ver, O también sea, están hay limitados. prosa, que hay genéricos. pero en genéricos. Bueno, puedan. pero sirven, ¿no? Ahora, creo que hay muy buenos y hay que ver las calidades. Hay de Exacto. laboratorios a laboratorios. Ok. Y entonces también eso es cierto. Dos, el problema es la educación al paciente, porque ¿qué es más caro? Que te quedes a medias o que te aguantes y que se deteriore tu persona y tu entorno, o que hagas un pequeño esfuerzo porque eso te va a permitir salir adelante. Claro, no, es que a mí lo que me parece es que si lo percibimos como una enfermedad, que los seguros privados o que los servicios públicos no lo vean así. ¿no? Así Y es. entonces, por ejemplo, las psicoterapias no las paga nadie, las tiene que Nadie. pagar uno. Afortunadamente existen clínicas de ayuda comunitaria y Sí, afortunadamente sí. hay más psicólogos hoy en las escuelas, en algunas empresas, o sea, los Sí. niños y jóvenes de ahora tienen una mayor imagen ¿no? del psiquiatra o del psicólogo, pero sí es cierto que siempre tiene que venir del bolsillo del paciente. Oigan, pues he aprendido muchísimo, les agradezco mucho, es un tema, desde un luego tema, ya es. vimos los números, no es nada, no es poca cosa, pero además pues se ha venido agudizando con el tema del COVID, ¿no? Y lo que venga. Economía Pues sí, y Guerra. demás virus. No, sí, aquí dice el productor y la 4T. Aquí, por cierto, en la mesa han dicho algunas gentes que comulgan con la 4T que hay una depresión post-AMLO. Ya no hablamos de la depresión postparto, por cierto, que ese es también es un muy tema. importante, el baby También. blues famoso. Así es. Pero pues ya se nos acabó el tema. Gracias Mireya, Muchas gracias Bárbara Gracias. por haber venido. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero el lunes cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.